Mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es jueves, ya 5 de junio y el día viene con cielos despejados. Solo en Galicia y Cantábrico se espera alguna nube, alguna gota, pero en el resto las temperaturas subiendo. ¿Cómo viene el día? Bueno, viene muy cargadito, con defensa, vivienda, tipos de interés y aranceles. Sí, a 24 horas de que entraran en vigor los aranceles al aluminio y el acero, México y Canadá alzan la voz. Canadá, el mayor exportador de acero y aluminio hacia Estados Unidos, califica la medida como ilegal e injustificada. México planea solicitar a la administración Trump una exención del aumento arancelario. Todo esto al tiempo que el ambicioso plan de Trump reconoce que será muy difícil llegar a un acuerdo con su homólogo chino, con Xi Jinping. Ambos se han culpado mutuamente de violar un acuerdo comercial alcanzado en Suiza el pasado 12 de mayo. Mientras tanto, Trump sigue firmando leyes y cada vez más países se suman a la lista de los vetados a Estados Unidos. En total, 12, entre ellos Irán, Libia, Myanmar, Afganistán, Haití, Somalia. Ha firmado ya ese decreto que limita la entrada al país a los nuevos estudiantes extranjeros de la Universidad de Harvard. A Trump le va a visitar hoy el canciller alemán, Merz. En la reunión tratarán de tender puentes en asuntos como frenar la escalada arancelaria lanzada por Washington o como, por ejemplo, la guerra de Ucrania. Hoy mismo, reunión de ministros de defensa aliados que servirá de preparación para la cumbre de La Haya el próximo 24 y 25 de junio. En un momento va a comenzar la rueda de prensa para contarnos cómo ha ido esa reunión. España está en el foco. ¿Por qué? Porque les cuento. El embajador permanente de Estados Unidos ha aludido explícitamente a nuestros amigos españoles para pedir al gobierno de Pedro Sánchez que se sume al resto de miembros que han aceptado elevar al 5% el objetivo de inversión en defensa durante los próximos años. Cabe recordar que nuestro país ocupa el último puesto entre los 29 que conforman la alianza en cuanto a inversión pública en seguridad y equipamiento militar, en porcentaje del PIB, un 1,24%. Es muy poco, insuficiente. Y las medidas urgentes, las recordará, anunciadas en mayo por el presidente del gobierno, estaba, por ejemplo, reasignar partidas presupuestarias infrautilizadas, incrementar las retribuciones de los profesionales de las Fuerzas Armadas, también de las pensiones del personal en la reserva, o la contabilización como inversión en defensa del gasto previsto para ciberseguridad. Bueno, pues eso permitiría llegar al 2%, que han alcanzado ya otros muchos países, pero sin embargo se ha quedado ese 2% totalmente desfasado frente a las amenazas que está afrontando la alianza de cara a los próximos años. Su propuesta es elevar la inversión militar directa al 3,5% y dedicar otro 1,5% adicional antes de 2032 a otros capítulos con la seguridad. Hoy, pendiente de esa rueda de prensa, veremos si hilan más fino y nos dan más detalles, pero lo que vemos es mucha más presión para que Pedro Sánchez asuma esos objetivos en la cita de La Haya, el 5%. Y mientras, las bolsas, pues a los aranceles, al gasto en defensa y a la reunión del Banco Central Europeo. El mercado descuenta un recorte de 25 puntos básicos. Lo que no está claro es qué pasará después de junio. Muchos descuentan una pausa ante la elevada incertidumbre arancelaria. Hoy programa especial con Viviani, nuestro compañero Javier Viviani, a partir de las 2 de la tarde. Un apunte más. Vivienda, saben que es una de nuestras principales preocupaciones y la verdad es que da miedo hablar de precios porque no hay techo ni en los precios de compra ni en los precios del alquiler, y eso ha hecho que Bruselas nos dé un tirón de orejas. Bruselas advierte que la crisis de la vivienda en España atenaza el alza del Producto Interior Bruto. El mercado inmobiliario es la materia sobre la que más ha regulado el actual Ejecutivo, pero lejos de mejorar la situación de 2018, cuando Sánchez llegó al poder, se han intensificado los desequilibrios existentes. A
algo que resulta especialmente visible en el segmento del alquiler. La oferta de pisos para arrendar ha caído un 17% en los 2 años transcurridos desde que se aprobó la ley de vivienda. Parece que la moratoria de los desahucios y la desprotección a los propietarios, pues eso ha dañado mucho. Bruselas pide a España aumentar la oferta actual de vivienda social y reducir la burocracia, y Sánchez ha aprovechado la conferencia de presidentes para proponer a las comunidades autónomas un plan de vivienda que pasa por triplicar la inversión en materia de vivienda de 2.400 a 7.000 millones de euros. Pero aquí viene la letra pequeña, siempre que las autonomías cubran el 40%. Es decir, invito yo y pagan el resto. Esto está fenomenal. Lo vamos a comentar esto y mucho más en Radio Intereconomía. 8:05, vamos con titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El Banco Central Europeo bajará hoy los tipos de interés al 2% tras caer la inflación por debajo de su objetivo. El organismo decidirá hoy una bajada del precio del dinero, previsiblemente hasta ese 2%, medida que llega tras conocerse que la inflación en la zona euro ha caído por debajo de esa barrera, de ese 2%, el objetivo marcado por el propio Banco Central Europeo. A esto se suma el dato de PMI publicado ayer, que refleja la primera contracción del sector servicios en varios meses. Lo que espera el mercado, nos hablaba Araceli de Frutos, asesora del fondo Alaja Inversiones. El mercado lo que está esperando es que se comente una cierta pausa en estas bajadas de tipos de interés, que ya llevan 8 bajadas de tipos de interés, esperando un poco la reacción de los aranceles que tengan sobre la inflación y sobre la economía europea, para proseguir esa bajada de tipos de interés después del verano y tener una bajada más en el año, llevando los tipos al 1,75. A la espera del Banco Central Europeo, las bolsas europeas podrían abrir esta mañana con ligeros recortes, porque los futuros están bajando ahora mismo aquí en el viejo continente un 0,1%, lo mismo que bajan prácticamente los futuros estadounidenses. El euro también espera el discurso de Lagarde por encima de 1,14, 11 unidades ahora mismo, y en las bolsas asiáticas esta madrugada hemos tenido signo mixto, caída del 0,4% para el Nikkei de Tokio, tímidos avances para la bolsa de Shanghái, subida de medio punto para el Hansen de Hong Kong y más de un 1% arriba la bolsa de Corea del Sur, el Kospi, a pesar de que hemos conocido esta madrugada que la economía surcoreana se contrajo 2 décimas en el primer trimestre del año. Los ministros de defensa de la OTAN se reúnen hoy en Bruselas con el gasto militar sobre la mesa. Encuentro que está a punto de comenzar y que viene marcado por la petición de Estados Unidos al resto de socios para que eleven ese gasto en defensa hasta el 5% del PIB. Matthew Whitaker es el embajador estadounidense ante la OTAN. Permítanme ir al grano, el 5%. La paz mediante la fuerza no exige menos y lo exige por igual de todos los aliados. Esto no será solo una promesa, será un compromiso. Todos los aliados deben comprometerse a invertir al menos el 5% de su PIB en defensa y seguridad desde ahora. De nuevo, esto no es una sugerencia. Aumento del gasto en defensa que también defiende el secretario general de la OTAN. Dice Mark Rutte que tiene que estar claramente por encima de ese 2% para reforzar la capacidad militar de la alianza. Los aliados deben contribuir al fortalecimiento de nuestra disuasión y defensa, la defensa aérea y antimisiles, las armas de largo alcance, la logística, las grandes formaciones de maniobra terrestre son algunas de nuestras principales prioridades. Necesitamos más recursos, fuerzas y capacidades para estar preparados ante cualquier amenaza e implementar plenamente nuestros planes de defensa colectiva. La reunión que hoy se celebra en Bruselas y que, como decimos, está a punto de comenzar, servirá para preparar la próxima cumbre de la OTAN, que tendrá lugar en La Haya a finales de este mes y a la que asistirá Donald Trump. El canciller alemán Friedrich Merz se reúne hoy en la Casa Blanca con Donald Trump. Merz llega a Washington con el plan fiscal aprobado ayer por su gobierno, que prevé una rebaja de impuestos de 46.000 millones a las empresas para reactivar la economía. Sobre la mesa estará el gasto en defensa, la situación en Ucrania y los aranceles a la Unión Europea, que ayer negociaron el representante comercial de Estados Unidos, Jameson Greer, y el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, que celebra que las conversaciones van en la buena dirección. Tuvimos la primera evaluación esta mañana que acabo de presentarles, pero estas discusiones continúan también hoy y hay una gran diferencia, como saben, así que volveremos a la evaluación, digamos, política, con Jason Bryan y el secretario Lundnik. Seguro que en los próximos días tendremos tiempo para revisar los resultados y los informes. Los resultados y los informes en gran detalle, y seguro que nos pondremos de acuerdo sobre cuáles deben ser nuestros próximos pasos.
Estados Unidos publica este jueves los datos de su balanza comercial de abril. Después de que en marzo ese déficit comercial creciera un 3,2% hasta su nivel más alto desde el cuarto trimestre del año 2023, en medio de la guerra comercial que, según el libro beige de la Fed, está provocando que la economía de Estados Unidos se esté desacelerando y que la actividad económica haya disminuido. En este escenario, el Fondo Monetario Internacional va a presentar hoy su informe sobre España, después de que hace 2 meses elevara hasta el 2,5% el crecimiento previsto para este ejercicio, pero advirtiera de riesgos a la baja por el impacto de la fragmentación política y la guerra comercial. Elon Musk vuelve a criticar la reforma fiscal de Donald Trump. Un día después de calificarla como abominable y repugnante, ayer en otra publicación en su cuenta de X llamaba a estadounidenses y a legisladores a matar el proyecto fiscal, que si sale adelante, añadía, condenar a Estados Unidos a la esclavitud de la deuda. Anoche, en otro mensaje, en otro vídeo en su red social, Elon Musk volvía a defender la necesidad de reducir el gasto. No debemos dar por sentada la prosperidad estadounidense. Tenemos que reducir el tamaño del gobierno, reducir el gasto y vivir dentro de nuestras posibilidades. Críticas de Musk que ya tienen respuesta por parte del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien asegura que el empresario se equivoca con sus palabras. Elon y yo nos fuimos con una gran conversación. Nos estábamos enviando mensajes de texto, ya sabes, textos felices, y el lunes, y luego, ya sabes, 24 horas más tarde, él hace un giro de 180 grados. Y sale y se opone al proyecto de ley y me sorprendió, francamente. No lo tomo personal, no lo tomamos personal, ya sabes. Él tiene diferencias políticas que no son personales. Yo creo que él está totalmente equivocado. Creo que está muy equivocado en esto y se lo he dicho públicamente y en privado. He's way off on this, and I've told him as much, and I've said it publicly and privately. Donald Trump prohíbe emitir visas a los estudiantes extranjeros de la Universidad de Harvard. En total, 12 países, entre los que figuran Afganistán, Myanmar, Congo o Irán. El gobierno de Trump lo justifica para salvaguardar la seguridad nacional y asegura que Harvard no ha hecho lo suficiente para combatir el antisemitismo ni para cambiar sus prácticas de contratación. Pero no permitiremos que entren en nuestro país personas que deseen hacernos daño y nada nos impedirá mantener la seguridad de Estados Unidos. Putin descarta una cumbre bilateral con Zelensky. El presidente ruso rechaza la posibilidad de declarar un alto al fuego en Ucrania y también mantener una cumbre con su homólogo ucraniano al acusar a Kiev de estar detrás de los atentados contra infraestructuras civiles en Rusia. Putin, que ayer hablaba por teléfono durante más de 1 hora con Donald Trump, quien calificaba la llamada como buena conversación, aunque decía no conducirá a una paz inmediata. Mientras tanto, Zelensky asegura que continuar las reuniones diplomáticas en Estambul con quienes no deciden nada no tiene sentido. Añadía además que los rusos no están listos para detener la guerra, al menos ese nivel de delegaciones no está listo para tomar una decisión. Y el rey Felipe VI y Pedro Sánchez reciben hoy al rey de Jordania, Abdalá II, sobre quien no se conocen más detalles sobre el motivo de su visita. Se espera que hablen sobre la situación en Oriente Próximo, y lo último sobre este asunto es que Estados Unidos ha vetado una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto el fuego en Gaza. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Poder disfrutar con el Santander del último iPhone desde 0 euros al mes es muy inteligente. Tan inteligente como el propio iPhone, porque está diseñado para Apple Intelligence. Y ahora todo es mucho más sencillo y más divertido. Desde escribir textos a inventar imágenes y crear tus propios emojis. Así que sé inteligente. Vente al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 16e desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, es el momento. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. La consultoría empresarial del futuro ha llegado y su nombre es Carácter. Te ayudamos a conseguir los mejores resultados de negocio utilizando la tecnología de vanguardia y el mejor talento. Es tiempo de mirar hacia el futuro y combinar progreso, impulso y talento. Es tiempo de Carácter, la consultoría tecnológica para el sector financiero y de seguros. Visita carácter.es, la primera con Q. Si el problema es el cambio, la solución es cambiar. ¿Te unes? Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Ocho y 16 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Arranca Tiempo de Tertulia, este espacio que dedicamos al análisis y a la reflexión cada mañana. Me acompaña Carlos Tobías. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo lo llevas? Pues vamos llevándolo poco a poco. Sí, poco a poco. Con ánimo. Sí. Sin quejarse. Bueno, eso tampoco. Hay que quejarse un poquito, ¿no? Hay que patalear un poquito. El que no llora no mama, ya lo sabes. Esto es ser conformista, ¿no? Hay que intentar cambiar el mundo. Ahí me gusta. Los inconformistas. Carlos Arenas, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Tú eres rebelde, inconformista, tranquilo. Yo soy rebelde, inconformista, pero con buenas formas. Procuro. Bueno, ahí ha habido un pequeño silencio. Yo no te veo a ti muy enfadado, ni con muy mala leche. No, generalmente no. ¿Pero cuando estallas o qué? No, tampoco. José Ignacio Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. A mí me llaman Toro Miura en casa, por eso te lo digo todo. Cada cosa en su momento. Sí, hay momentos en los que hay que estallar y hay momentos en los que dice cállate y espera. Bueno, muy importante hoy rueda de prensa de Mark Rutte, porque los ministros de defensa de la OTAN se han reunido en Bruselas y el gasto militar sobre la mesa y sobre todo sobre la mesa esa petición por parte de Estados Unidos al resto de socios de elevar el gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto. Hay que recordar que España no llega ni de lejos. ¿Qué es lo que ha dicho Mark Rutte? Eva Villanueva. Pues acaba de hablar justo en la entrada de esa reunión de ministros de defensa y lo que ha asegurado es que los aliados hoy van a buscar decidir dónde tienen que gastar, sobre todo para buscar su propia defensa y al conseguir la mejor defensa, evitar ser atacados. Dice que la decisión va a permitir definir con claridad qué es lo que se necesita, más allá de esa necesidad clara en la que hay que invertir el gasto y en lo que ha hecho, subrayando lo que va a ser la presencia de Gesed en esta reunión, como Europa y Canadá tienen que igualar el gasto en defensa en Estados Unidos. Vamos a ver si podemos escuchar a Mark Rutte. Today is to decide what do we need for us to be able to, whenever we would be attacked, to defend ourselves. And by being able to defend ourselves... Claro de que se tiene que invertir en defensa para evitar ser atacado como la mejor arma de la defensa. Rutte ha defendido que este refuerzo va a contribuir a equilibrar el reparto de cargas dentro de la OTAN, ya que permitirá que tanto europeos y canadienses se acerquen a ese gasto militar al nivel que mantiene Estados Unidos. Enrique Navarro es presidente de EMUC Global Net y analista de defensa. Don Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días. Dice Mark Rutte que la inversión tiene que aumentar de forma considerable, que hay que invertir en áreas, en defensas aéreas, en misiles de largo alcance, en formaciones terrestres, en sistemas de mando y control, y que es una inversión enorme. Ya Estados Unidos le ha pedido a sus socios que lleguen al 5%. ¿Cómo ves esta petición y cómo ves esta ambición? ¿Realista? La ambición y la petición es absolutamente irreal desde el punto de vista de que la Alianza Atlántica es uno de los 3 grandes escenarios militares de Estados Unidos y Estados Unidos dedica a su defensa
con el nuevo presupuesto de Trump el 3.2% del PIB, con lo cual no tiene sentido que para atender las necesidades de lo que llamamos el teatro del Atlántico Norte frente a una potencia militar importante tengamos que hacer un esfuerzo muy superior al que hace Estados Unidos, sin entrar además en el hecho de que mucha más inversión puede generar más ineficiencias, pero además van a hacer falta personas. Detrás de las inversiones hay personas y no parece que sea tan fácil conseguir suficientes efectivos, con lo cual yo creo que forma parte más de una estrategia política que de algo que tenga sentido y menos en el corto plazo. Pero sí que España se va a ver forzada a seguir elevando su gasto en defensa, porque es el último país, ocupa el último puesto entre los 29 que conforman la alianza en cuanto a inversión pública en seguridad y equipamiento militar. Entiendo que las últimas medidas de Pedro Sánchez pues no han servido absolutamente de nada, no han convencido ni a Estados Unidos ni al resto de la OTAN. Bueno, es que no pueden convencer a nadie, puesto que primero no hay presupuestos y lo que se ha aprobado es un fondo extraordinario que tiene una vigencia anual y que se va a encontrar con inmensas dificultades jurídicas y presupuestarias para que se cumpla, ¿no? Pero es que el año que viene hay que elevar ese fondo todavía más, no sabemos si hay presupuesto, con lo que realmente España sigue estando muy lejos del 2% al que debe dirigirse. ¿Hasta qué punto España puede aceptar un órdago de este tipo? Yo creo que, si lo miramos más en clave interna, es algo que vemos muy poco factible. Yo creo que España se va a mantener en su argumento de que un 2% ahora es suficiente, de que se van a hacer esfuerzos extraordinarios en otros conceptos, pero yo creo que España ahora mismo ni tiene una capacidad política el gobierno para manejar una situación de este tipo internamente, y también dudo mucho que España tuviera capacidad para absorber esa cantidad de recursos, porque no hay ni industrias, ni hay efectivos militares, y por tanto invertir por invertir tampoco tiene ninguna lógica. ¿Y se lo van a permitir el resto de socios, el resto de aliados? Bueno, a algunos les gustará más, a otros les gustará menos, pero lo que es evidente es que tampoco existen unos mecanismos de presión dentro de la OTAN. Llevamos 80 años de OTAN y cada uno ha ido gastando lo que le ha parecido, ¿no? Obviamente, yo creo que lo que hace Estados Unidos con ese recadito final a España es como decirle, no salgáis del guión, ¿no? Pero creo sinceramente que España lo tiene muy difícil. También hay que considerar que no todos los países tienen las mismas necesidades. No es lo mismo un país que tiene frontera de 1.500 kilómetros con Rusia que un país que se encuentra a 2.000 kilómetros de Rusia, ¿no? Con lo cual, yo creo que esto también, pero al final yo creo que es una cuestión más política, más de presión de Estados Unidos sobre Europa, más de involucrar a los europeos en su propia defensa, pero más allá del 5% lo que hace falta es resolución, porque si gastamos el 5% será para tener una disuasión nuclear que nos evite el paraguas de Estados Unidos. ¿Estamos dispuestos a eso también? Eso lo veo muy, muy lejano. Claro, me comenta que importante es el presupuesto, pero muy importante es cómo se aplique, que sea eficiente. Estamos hablando de una amenaza que ya es real, pero sin embargo entiendo que todo lo que es inversión en defensa, inversión militar directa, luego tarda en madurar años, muchos años. Esto no es de hoy para mañana, desde la parte tecnológica, la parte de equipamiento, hasta la parte humana. Absolutamente. Pensemos que España invertía en su modernización en defensa hace 6 años menos de 1.000 millones de euros. Ahora estamos en 10.000 millones. Es imposible que las industrias tengan producto y puedan producir todo ese equipamiento que luego a su vez hay que mantener y es muy costoso. Esto es un proceso de muy largo plazo. Adquirir capacidades militares en España, y más como se pretende con ese alto grado de nacionalización, exige de tener científicos, exige de tener centros universitarios, exige de llevar, como llevan otros países europeos, décadas de investigación. Esto no se improvisa y, por tanto, el mayor error que podríamos cometer y al mayor despilfarro que podríamos acudir sería invertir esa cantidad de dinero, porque sería imposible incluso de gestionar. Nos pasa a diario con los fondos FEDER todos los años. Somos incapaces de gestionar todas las subvenciones europeas
Y este es un problema serio. Y el factor humano mucho más. Cada año tenemos menos efectivos militares por la demografía, por lo poco atractiva que es la carrera. Esto tampoco creemos que se vaya a resolver duplicando los sueldos de hoy a mañana, porque en el fondo las personas que deberían estar no están. Con lo cual yo creo que desde el punto de vista práctico es algo absolutamente inviable en corto y medio plazo. Acabo de ver ahora mismo en la pantalla también hacer declaraciones al secretario de Defensa de Estados Unidos, a Gesed, e insiste en ese gasto en defensa de aumentarlo al 5% por parte de todos los miembros de la OTAN. ¿Sería posible, viable? Porque usted me dice que esto es más juego político que una realidad, que no hay capacidad, pero ¿sería posible de ese 5% que hubiera un 3,5%, como dice Estados Unidos, en inversión militar directa y el resto, un 1,5%, hacerlo hasta el año 2032 en otros capítulos relacionados con la seguridad? ¿Eso lo vería más realista? Para el caso de España es absolutamente realista, puesto que ya dentro de ese 2% que ha anunciado el Gobierno ya está, las grandes partidas son precisamente de carácter no militar, con lo cual estamos hablando de que la mitad de los recursos se van para cuestiones de emergencias, de ciberseguridad, etcétera. Yo creo que estamos en diríamos, una situación en la que obviamente lo que se pide son gestos a Europa, y Europa va a tener que adoptar compromisos, ¿no? Compromisos importantes, pero luego lo que no se entiende de este juego político es, bueno, ¿para qué quiere Estados Unidos que Europa invierta el 5% si no está de acuerdo en que Europa apoye a Ucrania frente a la agresión rusa? Y si no estamos de acuerdo en que nos defendamos de Rusia, entonces ¿por qué la consideramos una amenaza para la que tenemos que llegar al 5%? ¿No? Hay grandes incongruencias en las exigencias norteamericanas, pero obviamente en una situación, una alianza donde todavía a día de hoy la defensa de Europa descansa en la OTAN, Europa va a tener que hacer esfuerzos, y me imagino que a través de un mix dentro de la Unión Europea con fondos de un tipo o de otro, al menos se iniciará un proceso. Lo que no cabe duda es que vamos a tener años de un proceso de incremento paulatino del gasto en defensa sobre el Producto Interior Bruto, ¿no? Y esto sí que es una realidad, que algunos países llegarán al 5%. Pensemos que España, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, ya gastaba menos del 3% en su defensa, en una dictadura. Quiero decir que no tenemos ninguna tradición de gasto militar, pero veremos una tendencia y veremos también cómo, a medida que avanza la administración Trump, se van suavizando o acentuando estas presiones en función también de la respuesta europea, pero vamos a una etapa, al menos en el corto y medio plazo, en el cual Europa va a incrementar notablemente su inversión en defensa. Pues Enrique Navarro, presidente de MECUT Global Net y analista en defensa, muchísimas gracias por estos minutitos y su análisis. Un abrazo fuerte, Enrique. Gracias. A ver, José Ignacio. O sea, España no cumple ni de lejos. No, España no cumple de lejos. ¿Y tiene capacidad para cumplir? Ese es el problema. ¿Qué es lo que te dice Estados Unidos o su socio? Bueno, pues adquiérame a mí esas capacidades. Si usted no las puede producir, me las adquiera. Pero claro, este gobierno no puede permitirse eso. Yo lo que veo aquí es un riesgo muy importante, y sobre todo dada la composición del gobierno español, que en un momento dado Pedro Sánchez diga, bueno, a lo mejor no me interesa seguir en la OTAN. Y eso es un riesgo que yo veo que ante esta situación, esta presión continua, de todas las maneras, la planificación de ese 5% es un 3,5% realmente para inversión directa en defensa y un 1,5% para infraestructura. Cuidado que la defensa, por ejemplo, de estructuras críticas es algo que España necesita. Estamos hablando de centrales nucleares, de toda la red, por ejemplo, de vías y autovías. En Europa, una de las operaciones que últimamente, en los últimos meses, se ha estado realizando es el aterrizaje en autopistas del continente europeo por parte de la aviación de la OTAN. España no ha participado, pero igual España tiene que planificar su infraestructura terrestre con esas inversiones, ¿no? Yo creo que el principal problema lo tiene dentro, porque al margen de que tengan más o menos recursos, que no haya estrategia o que vayamos un poco al pairo de lo que nos van pidiendo, es que dentro del gobierno están los socios de gobierno que dicen que no hay que gastarse dinero en armas, que no hay que vender armas, que no hay que producir tecnología de defensa, y ese socio de gobierno mantiene al gobierno y al Partido Socialista en la Moncloa. Entonces,
tiene un problema dentro que casi es más fuerte que el de fuera. Yo creo que ahora mismo no hay presupuestos y Sánchez, el problema numérico le da igual, le preocupa el problema político, a ver cómo sale, cuál es el juego del trilero para salir de este juego y seguir donde está. Bueno, yo creo que tiene un juego en el que tiene alguna baza guardada, de los 10.000 millones de euros. ¿Tú crees que hay algo? Sí, de los 10.000 millones de euros que prometió, ¿os acordáis? Hace unos pocos meses. El otro día estuve rebuscando los presupuestos a ver de dónde podían salir esos 10.000 millones, que los anunció pero no dijo de dónde iban a salir. Y descubrí algunas cosillas interesantes y descubrí partidas como Navantia, Indra, ISDEFE, Inviez, CNI, que no están catalogadas dentro de la partida presupuestaria destinada a defensa. Eso supone unos 2.000 millones de euros que podrían sumarse de forma, entre comillas, gratuita a esos 10.000 millones. Luego está el fondo de contingencia, que para cosas extraordinarias como podría ser esto, podríamos hablar de hasta 3.000 millones. O sea, que rascando un lado y otro podría alcanzar, ¿o qué? No, podría alcanzar como muchísimo hasta 6.500 millones. Como muchísimo. Entonces, claro, aquí nos encontramos con dos problemas. Uno, que él dijo que gran parte de ese gasto iba a dedicarse a incremento de sueldos, con lo cual ya partimos de que parte de esas partidas presupuestarias que he mencionado no sirven, y por otro lado contamos con el problema de que estamos sin presupuestos. Ya. No, pero vamos a ver, hay partidas sin ejecutar al haberse prorrogado los presupuestos que superan con mucho esas partidas. Se habla de más de 25.000 millones de euros sin ejecutar de las partidas del 23, del 24, y que en este 25, al ser partidas aprobadas en los presupuestos anteriores, no tienen destino final, porque tienes que mantener las mismas partidas presupuestarias, pero ya están ejecutadas en su origen. Pero es verdad que en defensa, si nos ceñimos solo a defensa, lo que hay sin ejecutar son 3.125 millones. Es verdad que si nos vamos a otras partidas presupuestarias, ahí ya se Ahí está la cuestión de sumar partidas no ligadas al Ministerio de Defensa. Y luego, la presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre el resto de aliados, ¿cómo lo veis? A ver, el objetivo prioritario que tiene Estados Unidos es reducir su gasto de defensa en Europa en 100.000 millones de dólares. Y entonces, lo tiene que compensar. Lo tiene que asumir la Unión Europea. Y después la Unión Europea ya se preocupará si su enemigo es Rusia, si su enemigo es Argelia, quién será. Pero esa defensa te la tienes que asumir tú y yo retirar para trasladar esos importes a mi frente, que es el Pacífico. Ese es el concepto TRAN. No, hombre, es que cada uno sepa que su defensa parece bastante lógico, porque en definitiva al final Estados Unidos ha sido el guardián del mundo y llega un momento que esos costes lógicamente no los asumes. Claro, llevamos 80 años en los que Estados Unidos nos está pagando prácticamente la totalidad de la defensa y fijaos que ninguno somos quizá grandes fans de Trump, pero aquí me parece que tiene toda la razón. Decir, oye, llevamos 80 años pagándoos la seguridad, ¿qué hace un señor de Texas pagándole la seguridad a uno de Frankfurt? Me voy a publicidad. Oye, a la vuelta, tema de aranceles. Estados Unidos avanza con la Unión Europea, pero ha chocado con China. 2, tema vivienda. Bruselas nos da un tirón de orejas, nada nuevo. Y Sánchez le achucha a las comunidades autónomas, oye, podemos invertir, debéis invertir para vivienda social. Se puede triplicar, ¿no? La inversión. No os riáis. Oye, y luego ayer un informe del Instituto Juan de Mariana, bueno, demoledor. Al final, burocracia, papeleo, lo que resta al crecimiento y lo que nos resta cada uno de nosotros al bolsillo. Publicidad, tenemos muchos temas y a por ello. Pero, ¿tiene cuello barco? Sí. ¿Y es de manga larga? Sí. ¿Y con puño abullonado? Claro. Sí, es perfecto. En Renta 4 Banco sabemos que cuando algo está hecho para ti, se nota. Fondos perfilados de Renta 4. Los fondos que mejor se adaptan a tu perfil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. ¡Más! ¡Más! Nueva gama de El Pozo Bienestar más proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro.
Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 9 de junio, venta privada en El Corte Inglés, en tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Tuvimos la primera evaluación esta mañana que acabo de presentarles, pero estas discusiones continúan también hoy y hay una gran diferencia, como saben, así que volveremos a la evaluación, digamos política, con Jason Bryan y el secretario Lundnik. Seguro que en los próximos días tendremos tiempo para revisar los resultados y los informes. Los resultados y los informes en gran detalle, y seguro que nos pondremos de acuerdo sobre cuáles deben ser nuestros próximos pasos. Bueno, es el comisario europeo de Comercio que celebra que las conversaciones con Estados Unidos van en la buena dirección. Por cierto, que Trump ya ha puesto, hoy entra en vigor, esa prohibición a las visas a los estudiantes extranjeros a la Universidad de Harvard, y bueno, ha puesto también veto a la entrada de ciudadanos de hasta 12 países. Carlos. Pues bueno, la política de Trump en el fondo está haciendo lo que dijo. O sea, ¿tú crees que va a ceder con Europa y sin embargo con China las cosas se van a ver más bravas? Sí. No sé si va a ceder muchísimo con Europa, pero desde luego el margen para ceder es muchísimo más amplio que con China. Las negociaciones con China van a ser muchísimo más complejas. Por dos motivos. Uno, porque el gran rival de Estados Unidos no es Europa, sino China. Y en segundo lugar, porque China tiene muchas más armas para negociar o para tensar esa relación que Europa, que por desgracia pintamos poco. Carlos. Hombre, a mí me parece que Trump está en plan matón de discoteca, pero al final amenaza, pero llega a un acuerdo antes de que la sangre llegue al río, ¿no? Primero se aseguró bien de incidir en la división europea, pactando con Inglaterra una cosa al margen de la Unión Europea, para decir, veis, a vosotros os dejo ahí, y con este sí que me entiendo. Y al final, pues me imagino que con Europa llegará a acuerdos que supongan que Europa se ponga las pilas, que deje un poco la burocracia un poco aparcada y que de verdad empiece a reaccionar frente a la situación económica. Pero con China llegar a un acuerdo también. Los chinos tienen un montón de deuda pública americana. No tiene más remedio que llegar a acuerdos. Y mientras está en peligro el comercio mundial, que podría caer hasta un 12%, se podría reducir y se está arañando el crecimiento económico a nivel global. Claro, esa es la derivada inmediata, si la tensión. A ver, China puede invadir comercialmente todo el mundo y dejar a Estados Unidos ahí, pero lo puede hacer durante un tiempo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el sector económico con mayor poder adquisitivo del planeta. Entonces, es verdad que antes de la llegada a Trump, China exportaba a Estados Unidos en torno al 16% de su comercio mundial, y después de cuando llega Biden, eso apenas superaba el 13%, con lo cual ya hay una reducción sustancial. Pero de todas las maneras, el problema es que es un mercado muy interesante para China. Entonces, eso es incuestionable. Y luego, por otra parte, es que en esta tensión global, el resto de los mercados, como puede ser europeo, también puede virar o cerrar puertas a China. Entonces, esto puede ser una reacción en cadena, porque Estados Unidos presionará a sus socios y el otro gran zona global es Europa, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ten con ten, y yo creo que es una negociación dura, porque con quien sí tiene capacidad de negociación ahora mismo Estados Unidos, o con quien tiene problemas, con China. Europa, bueno, pues ya vemos además que si no gastas en defensa, te pongo más aranceles también, ¿no? Claro. Estados Unidos tiene mucha capacidad de presión sobre Europa y mucha menos sobre China, a corto plazo. Oye, el otro gran tema, tema vivienda en nuestro país. Bruselas le dice a España que tiene que ampliar la oferta de vivienda social, y dice que, un tirón de orejas, que esto está afectando al crecimiento económico. Sánchez, aprovechando esa reunión de presidentes, ha enviado una carta diciendo, oye, vamos, sí. ¿Por qué nos animáis? Claro, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, me salgo con una declaración cuando un tiempo antes había prometido 180.000 viviendas públicas,
Luego se escuda en que esto es competencia de las autonomías, pero hay un informe de la COE muy duro en el que se estima el tipo marginal efectivo sobre la vivienda de España, que es del 30,3%. Atención, el 30,3% frente a la media de la Unión Europea, que es el 6,5%. Somos el peor país de la Unión Europea y el segundo peor de toda la OCDE. O sea, eso es un desincentivo brutal para la creación de nueva vivienda. No solamente el peor, sino 5 veces más. Y al final, claro, no se puede decir hacen falta más viviendas y penalizar la vivienda. Teníamos una ley de vivienda hace 2 años y no sirvió para nada, todo lo contrario. Claro, la oferta de alquiler se ha recortado un 18% en estos 2 años. 18% en la media nacional. Vale, bueno, porque, si nos vamos a algunos sitios concretos, como en Barcelona, hablamos de 40%, Susana. Toma ya. Claro, es que hay una grandísima inseguridad jurídica. Es que ese es el gran problema. Tú le estás pidiendo a los inversores que entren, pero no tiene seguridad jurídica. Seguridad jurídica que tiene que aprobar el Estado. Si el Estado es el gran aliado de la ocupación, pues tienes un problema. Y es que eso es una situación real. Perdón, pero los WhatsApps estos que salieron de las conversaciones de Sánchez y Ábalos, ¿os acordáis que uno de los WhatsApps era referido a la ley de vivienda y decía Sánchez, me parece a mí que esta ley es un chollo para los ocupas? Ah, sí. Sí, uno de los WhatsApps era ese. Bueno. Y efectivamente, es para los ocupas porque les pagamos cualquier cosa a cambio de una vivienda gratis. ¿Y el propietario qué hace? Pues nada. Bueno, me voy a ir enseguida a la siguiente pausa publicitaria, pero antes escuchábamos a Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, pero acaba de hablar, como les comentábamos, el secretario de Defensa de los Estados Unidos. Cuéntame, Eva Villanueva, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Tenemos sonido? Pues sí, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha instado este jueves a los países miembros de la OTAN a incrementar su compromiso presupuestario con la defensa en este contexto de creciente tensión geopolítica global. Está en Bruselas junto a Rutte en esa reunión de ministros de la OTAN y en sus declaraciones ha sido muy claro buscando ese objetivo del 5%. La razón por la que estoy aquí es para asegurarme de que cada país de la OTAN entiendan que todos debemos arrimar el hombro. Cada país tiene que contribuir al nivel del 5% como reconocimiento de la naturaleza de la amenaza. No puede tratarse solo de las banderas que amamos, tiene que tratarse de las formaciones que tenemos. Ese es el poder duro que el que realmente disuade y no puede ser solo con capacidades estadounidenses. Estados Unidos está orgulloso de estar aquí, junto a nuestros aliados, pero nuestro mensaje va a seguir siendo claro. Hegseth ha recalcado que la discusión ya no puede centrarse únicamente en símbolos o compromisos políticos, sino en capacidades reales. Y ha advertido contra una excesiva dependencia de Washington en materia de seguridad. Vamos a escucharle. Disuasión y paz a través de la fuerza, pero no puede basarse solo en la dependencia. No puede y no será una dependencia de Estados Unidos en un mundo lleno de amenazas, donde Estados Unidos está preparado para hacerles frente. Estuve recientemente en el Indo-Pacífico. Fuimos muy claros sobre esas amenazas. Estamos preparados para actuar. Necesitamos que nuestros aliados también actúen, mientras nosotros permanecemos a su lado. La advertencia de Hegseth llega mientras la OTAN, la alianza, define sus nuevos objetivos de capacidades militares en lo que Washington considera un punto de inflexión para la seguridad colectiva. 17 minutos para las 9 de la mañana, para las 8 en Canarias, última paradita publicitaria. Hoy vamos con malas noticias, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que la burocracia nos resta a todos, al bolsillo, al crecimiento, a la actividad, al empleo, a las expectativas. Bueno, me voy a poner a llorar. Publicidad y vamos con ello. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Invierte a menor coste con Banco Big. Hemos reducido nuestras tarifas de trading de acciones, futuros, opciones y mucho más. Entra en bancobig.es y empieza a construir tu cartera de inversiones. Banco de Inversión Global. Nos mueven tus valores.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, un rapé entero de 1 a 2 kilos a 9,99 € el kilo. En tienda web y app. Oferta solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. A ver, muy rapidito para amargarnos o endulzarnos la mañana. No te rías, Carlos. Dice el Instituto Juan de Mariana, publicaba ayer un informe, que el exceso burocrático nos cuesta a los hogares españoles 70.000 millones de euros, a hogares y también empresas. Cuenta que la burocracia retrasa la reconstrucción de viviendas hasta 14 años. O sea, esto es una barbaridad, esto sí que duele, duele. Y que reducir un 25% la carga normativa movilizaría 50.000 millones de euros de inversión. Mira, eso para el gasto de defensa no iría mal, ¿no? Bueno, de todas formas, para muchas cosas, exacto. No, aquí al final es que es lo que hablábamos antes un poco con el tema de la vivienda. Si nos fijamos, todos son palos en las ruedas. Normativa restrictiva, tope de alquileres, inseguridad jurídica. Y luego dicen, hombre, tiene usted que invertir más. Dice, no, mire, yo me voy. Entonces, claro, al final también publican, cada vez más propietarios dejan sus casas vacías y el 40% de los inmuebles vacíos llevan más de 5 años deshabitado. Lógicamente, las personas que tienen esas viviendas preferirían tenerlas alquiladas, porque es una renta que les viene y seguramente la compraron como inversión, pero prefieren tenerla vacía a tener un problema, pues eso, pues de una ocupación o de un problema de que todos son multas, todos son sanciones, todos son requerimientos. Y al final dices, bueno, pues se queda ahí, ya vendrán tiempos mejores y ya está. Está mal que diga yo esto, Susana, pero en uno de los libros, en 2 de los libros que he escrito, hablo de la regulación de las cientos de miles de millones, los millones de páginas de BOE que tenemos, ¿no? Desde el año 2015, me parece que pongo, y es impresionante. Y lo que cita el Instituto Juan de Mariana con la metodología que utiliza son algunos puntos clave que quiero resaltar. Es la diferencia que hay entre comunidades autónomas, por ejemplo, entre Madrid, que es la que menos tiene, y Cataluña, que es una de las que más tiene, que dice que reduce, o hay una diferencia de renta per cápita solo por la burocracia de unos 1.141 euros, dependiendo de la comunidad autónoma. Eso hace que se reduzcan más o menos, lo que estiman ellos, en 52.400 puestos de trabajo, y estiman que si pusiésemos nuestra carga burocrática al nivel de Dinamarca, nuestro PIB per cápita aumentaría en 2.589 euros por cabeza. No está mal, ¿eh? Oye, y lo de la vivienda, que tanta burocracia, tanto papeleo retrasa la ejecución y la construcción de viviendas 14 años, me lo creo totalmente. Claro, los promotores tienen que sufrir que te mueres. Son más de 69 impuestos. Ya decíamos antes que el tipo medio 69. marginal sí, el tipo medio marginal es altísimo, muchísimo más alto que el de la Unión Europea, 30,3 frente al 6,5. Y luego cada uno con sus plazos, sus tiempos, sus normas. Claro, y luego un caso muy reciente, perdón, por ocupar este tiempo, pero el otro día un promotor me decía, me ha aprobado el ayuntamiento una licencia que me van a firmar dentro, fenomenal. Y al cabo de la semana le dicen, bueno, ¿te acuerdas que te dijimos? Es que hemos hablado con medio ambiente, entonces nos dicen que tienes que poner riego en las aceras. Y dice, oiga, ya me dijeron ustedes que el plan así era correcto. Ya, pero es que no habíamos hablado con medio ambiente. ¿Y qué problema tengo yo? Haber hablado cuando tocaba. Pues ahora el promotor se tiene que dejar 200.000 euros en levantar las aceras para poner riego. Toma ya. Bueno. Me voy a poner a llorar. José Ignacio Gutiérrez, Carlos Tobías, Carlos Arenas, un placer. Os veo en forma. Ánimo ya por el jueves. Un abrazo. Encantado. Adiós. Hasta luego. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se prevé una situación de estabilidad con cielos despejados prácticamente en todo el país. Únicamente en el extremo norte peninsular se prevé un ambiente nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles
En el oeste de Galicia, chubascos y tormentas dispersas en el tercio nordeste peninsular y Pirineo. También se darán cielos nubosos en el norte de Canarias, con baja probabilidad de alguna lluvia débil y dispersa. Las temperaturas máximas aumentarán de forma generalizada, llegando a los 35 grados en valles de Andalucía. Descenderán en litorales de la fachada oriental peninsular. Las mínimas en general aumentarán en la mitad sur peninsular y descenderán en la norte. Predominarán los vientos flojos en la península y Baleares, aunque serán intensos en litorales del noroeste y suroeste. En Canarias, alisio moderado, con posibilidad de algunos intervalos de fuerte. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 9 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Miramos a los mercados y preapertura. Ángeles Lozano, buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues mucha cautela en la apertura de las bolsas europeas, movimientos estrechos en los futuros de los índices. En el caso del IBEX 35, un descenso del 0,12%. Por lo tanto, peligra la cota de los 14.100 puntos. Todas las miradas puestas en el BCE. Habrá una rebaja de tipos de interés de 25 puntos básicos, se quedarán en el 2%, pero lo importante está en las previsiones y en las pistas que dé Christine Lagarde sobre próximos recortes en la rueda de prensa posterior a ese encuentro. También estaremos hoy pendientes de cualquier novedad arancelaria y miraremos al mercado de deuda. El Tesoro Español prevé captar entre 4.750 y 6.250 millones de euros en una nueva emisión de bonos y obligaciones del Estado. Vamos a conocer el índice de precios de producción de abril en la eurozona y las ventas minoristas en Italia, 2 datos del mes de abril. Grifols celebra su Junta General de Accionistas y desde Estados Unidos conoceremos la balanza comercial de abril, la productividad no agrícola del primer trimestre de este año y, como cada jueves, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo. En España tenemos la prima de riesgo en 58 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,10. En Europa, caídas para el DAX alemán del 0,09%, también para el CAC 40 del 0,06% y el Eurostoxx también cae ahora mismo un 0,09% en un día que hemos conocido los pedidos de fábrica de Alemania, que son del 0,6% frente a la caída del 1,5% esperada y el 3,4% anterior. También hemos conocido que la empresa británica de transferencia de dinero Wise dijo hoy que planea trasladar su lugar de cotización principal a Estados Unidos y tendrá una cotización dual entre Estados Unidos y Londres. Y también hemos conocido cuentas de Wizz Air, que registró un beneficio operativo de 167 millones, que supone un 61% menos que el año anterior y está por debajo de lo previsto por los analistas. Y nos vamos a los futuros americanos, futuros que pintan en rojo con caída del 0,11% para el Nasdaq 100 y del 0,09% para el S&P 500. En las plazas asiáticas, el Nikkei de Tokio se ha dejado un 0,57%, el Hansen está operando con un alza del 0,85% y el Kospi coreano se apunta a una subida del 1,48%. En las materias primas, el petróleo Brent de referencia europea está en $64,92, el West Texas cotiza en 62,84, onza de oro en $3.390 y cruce euro-dólar 1,1412, desfavorable a nuestra moneda. Tomás García Purriños, estratega senior de Asset Allocation de Santander Asset Management. Tomás, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Y hoy lo importante va a estar en el Banco Central Europeo. ¿Qué esperas del mensaje de Lagarde? Porque está más que descontado que habrá recorte de tipos. Y efectivamente, el mercado y nosotros se descuenta prácticamente con un 100% de probabilidad que habrá un recorte de tipos, por lo que la clave efectivamente va a estar en 2 puntos. Por un lado, en la revisión de crecimiento del que pueda hacer el BCE, y por otro lado, efectivamente en el discurso. Respecto a lo primero, quizá encontremos alguna pista en esta revisión de expectativas de crecimiento donde probablemente haya una ligera revisión a la baja, ¿no? Así por lo menos lo están indicando la mayoría de indicadores de confianza, y podría venir también acompañada de una ligera revisión a la baja de las expectativas de inflación. Y luego, por otro lado, nosotros esperamos que en el discurso encontremos pues un tono un poco más restrictivo, dentro obviamente de la prudencia, que podría sugerir cierta pausa en el ritmo de bajada de tipos de interés, dado el actual nivel de tipos de interés reales en terreno negativo, que deja poco margen de maniobra para más bajadas de tipos, al menos en el escenario actual, ¿no? Nosotros, de todas formas, esperamos, al menos, además de esta, una bajada más de cara a final del 25, que dejaría el tipo de depósito en el entorno del 1,75. El mercado ya trabaja con este escenario. La cuestión es ahora ver otros temas que están abiertos. Por ejemplo, uno, guerra arancelaria. Parece que Estados Unidos tiende puentes con la Unión Europea. Entiendo que eso suena bien, pero sin embargo la crispación sigue con China. ¿Qué efecto está teniendo y puede tener aún mayor en bonos y en bolsa en estas últimas horas? Como bien sabes, en general las negociaciones de la nueva administración estadounidense generan una importante incertidumbre económica y comercial, ¿no? Complicando bastante las decisiones de los agentes económicos en este sentido, ¿no? Por dar cifras respecto a este tema, nuestras estimaciones del arancel efectivo en Estados Unidos pasaron del 2,5% en enero al 32% tras los anuncios de principios de abril, al 14% a finales de abril, después de la desescalada, después al 6% después de la decisión del tribunal el otro día, luego al 14% otra vez después de la decisión de la Corte de Apelaciones de parar o de suspender las sentencias hasta una decisión final, y ahora otra vez a rehacer de nuevo estimaciones con las posibilidades que haya con China o con los nuevos incrementos de aranceles al aluminio, al acero, etcétera, que están planeando, ¿no? Lógicamente esta incertidumbre complica muchísimo las decisiones de consumo, de inversión, y también las posibilidades de la Fed, ¿no? Que necesita bastante visibilidad antes de actuar, y esto está generando una incertidumbre relevante que nosotros que es principalmente lo que a nosotros nos hace mantener una actitud prudente. Bueno, hay muchos más temas, pero lo que no tenemos es tiempo. Tomás, muchísimas gracias por este análisis. Cuídate y buen jueves. Gracias. Adiós, Gracias a vosotros. chao. Hasta luego. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus fondos de inversión es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor te está ofreciendo los fondos de inversión de su banco, estás perdiendo oportunidades. Y lo que es